Me alegra que menciones esto, porque una de las cosas que me pregunto cuando pienso en cómo nos dirigimos a audiencias extranjeras en el Reino Unido alrededor del mundo es que parece haber una gran brecha en los valores entre lo que es obvio y consensuado dentro de la sociedad israelí y la forma en que las sociedades occidentales se ven a sí mismas, Sociedades occidentales. que han disfrutado de una larga paz desde 1945. Una larga paz asegurada mediante la victoria total sobre el enemigo y medios que ahora se considerarían a cualquier costo. A cualquier costo. Aunque no creo que esa sea una frase muy útil en el contexto reciente. Prefiero decir a costo cero si jamás se rinde y De lo contrario a... costo mínimo posible. Pero quiero mencionar una encuesta que vi recientemente que realmente me perturbó de YouGov, que preguntó a los jóvenes británicos menores de 40 años, de 18 a 40, si estallara una nueva guerra mundial, ¿qué harías de las siguientes opciones? Solo el 7% dijo que se ofrecería voluntariamente para el servicio militar. El 21% dijo que no se ofrecería voluntariamente, pero serviría si se les llamara. Y un asombroso 38% dijo que no se ofrecería voluntariamente y se negaría a servir si se les llamara. El 17% no sabe, mientras que otro 17% cree que recibirían una exención por discapacidad. Por cierto, son un Grupo fascinante ese último. No creo que las Fuerzas Armadas quieran que sirva debido a mi edad o discapacidad. Ahora, diciendo que todos son de 18 a 40, años porque ¿creen que si tienen entre 18 y 40 años no se les permitiría servir por su edad? Este es un grupo que no entendió la pregunta, así que, primero que nada, tenemos muchos adultos y muchas personas que fingirían estar enfermas. Está bien, esa no es una estadística muy buena. los números cambian solo ligeramente si preguntas si Gran Bretaña estuviera en riesgo de invasión inminente, te enlistarías y aún así tienes una minoría muy grande que dice que se negaría a servir, incluso si el país fuera invadido, lo cual para los israelíes sería absolutamente loco porque el 7 de octubre cualquiera que tuviera un arma y pudiera ir a los kibutzim y defenderlos o unirse al ejército, ser llamado para reservas, al menos fuera de las comunidades árabes y ultraortodoxas, aunque también allí y entre los ultraortodoxos estamos viendo un aumento en las personas que escuchan, era tan obvio que tienes que defender tus fronteras, tienes que defender tu hogar a través de la fuerza, si es necesario. No queremos hacerlo, pero si es necesario, lo haremos. Y ese mensaje de las cifras de las encuestas que estoy viendo en Occidente no parece calar, porque tienes números tan grandes en Occidente que no defenderían físicamente sus hogares, incluso si tuvieran que hacerlo. Bueno, lo primero es decir que no estaba tan claro como ahora, el 6 de octubre, en Israel. Hermanos en armas y varios grupos interpretaron muy mal el análisis de seguridad en este país. Como sabes, hay una entrevista con 4. Estás diciendo que con las amenazas que no servirían. Bueno, quiero decir, tenías soldados y comandantes diciendo que no servirían en conflicto. Pensé que eso era absolutamente increíble. Cuando ocurrió la masacre, abandonaron todo y huyeron de inmediato. A la acción, un punto al que debemos volver, pero solo en esta parte de la definición de lo que ocurría. Muy distinguidos hijos de este país, como Boogie Along, entrevistado en la televisión israelí. 4 de ellos en una entrevista. Luego dicen que no hay una amenaza existencial para Israel por parte de Hamás y que Benjamin Netanyahu es una amenaza mayor que Hamás. Y si algo está claro desde el 7 de octubre, es que como país subestimamos drásticamente el nivel de amenaza y cuán peligrosas podrían volverse las cosas. Eso en un país que conoce ¿Amenaza? que conoce la amenaza y ha vivido la amenaza en generaciones recientes. Entonces, por supuesto, cuánto peor es en países que no lo han hecho. Israel ha conocido la guerra durante generaciones. ¿Crees que eso contribuye a nuestra lucha por ganar la opinión pública en Occidente? Sí, porque ¿Por qué es tan difícil para nosotros abrirnos camino? el oeste cree que la paz es la norma humana, herencia y derecho. Es un derecho humano vivir en paz. No existe tal derecho, no existe tal derecho en la naturaleza. Es algo maravilloso de tener, pero puede ser quitado como todos los derechos. Es el problema del lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos se enseña como si estos existieran de forma natural, pero no es así. Solo existen si se luchan y se mantienen. Y solo pueden mantenerse si a las personas que amenazarían tus derechos
incluyendo tus derechos más básicos, como tu derecho a la vida, no se les permite tener éxito. Ninguna ley natural establece que la paz sea la norma. Históricamente no es la norma. Somos profundamente afortunados de haber vivido en las últimas generaciones en un mundo en el que era relativamente la norma en las democracias occidentales. Gracias a la victoria total en 1945, gracias a la victoria total en 1945 y luego en 1989-1990. Y despidiendo a los dos horrores gemelos del siglo XX del fascismo y el comunismo. Pero no es la norma. Pero si creciste en el dividendo de la posguerra, el dividendo de la posguerra fría, podrías salir fácilmente con el malentendido de que este era el estado normal de los asuntos humanos. No lo es. Sí tuve un pensamiento después de que comenzó la crisis en Ucrania con la invasión de Rusia, que eso comenzaría a cambiar las actitudes públicas en Occidente. De repente, el lenguaje de luchar por las fronteras, el hogar, la libertad y la democracia, que sonaba cliché después de la guerra de Irak, cobraría sentido. Avance on. El oeste. Y ese cambio haría que el oeste fuera más receptivo a Israel, porque entenderían lo que significa tener que defender tu hogar de una invasión armada. ¿Estás viendo ese cambio o es solo una ilusión? Quiero decir, hubo una encuesta que salió ipsos mori, creo que fue, justo después de la invasión de Ucrania. Estuve en Ucrania el año pasado y cubrí un poco ese conflicto. Hubo una encuesta sobre la opinión pública estadounidense, poco después de la invasión de Ucrania, preguntando a los estadounidenses cómo, si se quedarían y lucharían o huirían, si su país fuera invadido como fue invadido Ucrania. Las cifras eran similares a esta. La mayoría de los republicanos dijeron que se quedarían y lucharían, mientras que una minoría de demócratas afirmó lo mismo. Resultó que aproximadamente el 51% del público estadounidense dijo que lucharían por América. ¿Cómo explicas esto? Porque para nosotros parece tan obvio que cuando estás bajo ataque luchas para defender tu vida. Bueno, ves, lo primero es que si eres estadounidense no puedes prever este escenario. ¿Quién va a invadirte? ¿Canadá? Quiero decir, es una pregunta tan lejana. Es como decir, ¿qué harás si vienen personas de la Luna? No está en su experiencia, ni siquiera está en sus recuerdos. Está en la memoria de los europeos. Pero por supuesto, una de las lecciones que Europa tomó de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente evitar la guerra a toda costa, mientras que hay algo peor que la guerra, y eso es perder. Esta guerra nos ha enseñado una lección que hemos tomado en serio, con multitudes en todo el mundo exigiendo un alto al fuego. Obviamente queremos que la guerra termine, pero de una manera que garantice que jamás no pueda atacarnos nuevamente. Porque si termina demasiado pronto, entonces simplemente dejas al enemigo en pie, amenazando con atacarte una y otra vez. Por supuesto. Quiero decir, es intolerable. He dicho que es intolerable que este país deba estar en una posición donde tenga que enfrentar una guerra en Gaza cada 2 o 3 años. Y una guerra en Líbano cada 15 a 20 años. Si miras lo que Begin tuvo que hacer en los 80, ¿qué fue la Operación Galilea Libre? Un intento de detener a la milicia de Líbano que disparaba misiles a la gente en Galilea. Es exactamente lo mismo que en 2006, exactamente lo mismo que ahora. Así que creo que es una situación totalmente inaceptable para cualquier país estar en tener que tener ronda tras ronda de guerras imposibles de ganar. Pero volviendo rápidamente al punto sobre quién lucharía. Nunca realmente sabes hasta que llegas allí. Pero puedes sentar las bases. Las termitas han avanzado muy rápido y muy lejos en el oeste. Termitas, si eres una persona joven, estadounidense o británica, y alguien de una empresa de encuestas te pregunta si te quedarías y lucharías por este país, ten en cuenta primero que a esta generación de jóvenes estadounidenses se les ha enseñado que su país es institucionalmente racista, que fue fundado por racistas esclavistas, que fue fundado en la supremacía blanca, que todo está podrido, que los documentos fundacionales estaban todos podridos, que todo en la historia estadounidense está impregnado de racismo y es terrible, y luego, por cierto, ¿te importaría dar tu vida por esto? Esa no es una buena oferta. ¿Por qué defenderías algo que siempre te han dicho que está podrido? Solo mueres por algo si te importa, si lo amas, si quieres mantenerlo en marcha. Las termitas en Occidente son las personas que han erosionado las raíces de Occidente. También lo han hecho en Gran Bretaña. Han intentado decirle a esta generación de jóvenes británicos que son de un país que
contabilízalos. Hizo esclavitud, hizo colonialismo, hizo supremacía blanca, hizo no suficientes cosas de minorías. Quiero decir, son estas. Descargas falsas, colonialismo. Todo se basa en falsedades. ¿Cómo es eso? La esclavitud fue practicada por muchas civilizaciones en el pasado. Actualmente aún persiste en algunas partes del mundo musulmán. Pero de todos modos, todo el mundo tiene esclavos desde tiempos inmemoriales. Lo extraño, lo más raro, fue cuando el gobierno británico votó para abolir la esclavitud. Y no solo para abolirla, sino cuando el rey Jorge III firmó la ley contra la esclavitud en 1807, insistió en que la Marina Real llevara la marina a través de los océanos, no solo para detener la esclavitud dentro del Imperio Británico, sino en todo el mundo. Brasil practicó la esclavitud hasta 1880. Se le impidió hacerlo en parte porque jóvenes británicos arriesgaron y dieron sus vidas para evitar que los brasileños tomaran esclavos de África. Así que hay varias formas en las que puedes ver la historia de una sociedad. Podría, si quisiera, por cierto, y cualquiera podría, si fuera un actor malintencionado, mirar a cualquier país del mundo a través de este mismo lente y podría despedazarlos de la misma manera si estuviera tan malintencionadamente inclinado a hacerlo. Si quisiera mirar a Turquía y destruir, denigrar y desmoralizar a la población turca, podría explicarles que son los herederos de un imperio, de hecho, una potencia colonial y una potencia colonial muy brutal. Dios mío, el Imperio Otomano hace que el Imperio Británico parezca completamente pacifista. El Imperio Otomano esclavizó, mantuvo la esclavitud mucho más tiempo que todos los demás. El Imperio Otomano suprimió brutalmente a las minorías, expulsando a 1,5 millones de griegos de Asia Menor. Fue racista. No fue bueno con los gays. Mucho se podría decir sobre el Imperio Otomano. Y podrías usarlo para decirle a un turco moderno, y por eso tu país está podrido y tú estás podrido y no tienes nada que valga la pena defender. Puedes hacer eso con todos. Resulta que Gran Bretaña y América tienen una historia mucho mejor que la mayoría de los países, de hecho creo que más que cualquier país, pero son estos países los que han sido corroídos por estas ideas parecidas a las termitas que se les han impuesto. Entonces la pregunta es, en primer lugar, ¿lucharías por un país que te han dicho que está podrido? Obviamente no lo harías. Pero lo segundo es que si todavía tienes el recuerdo correcto de tu sociedad, la apropiación correcta de tu sociedad, la correcta estimación de tu sociedad, y eres británico o americano, y todavía tienes un recuerdo de antes de la época en que intentaron borrarlo en los últimos 20 años, si tienes ese recuerdo y una correcta estimación del pasado de tu país, y el hecho de que países como Gran Bretaña y América han sido abrumadoramente fuerzas para el bien. En el mundo, abrumadoramente fuerzas para el bien. Si tomas eso en cuenta, entonces está bien, querrías defenderlo y querrías luchar por ello e incluso tal vez morir por ello. Pero debo mencionar otro punto. Jamás uses estas encuestas para predecir el futuro. En 1934, la votación más famosa que jamás ocurrió en nuestra universidad, la Unión de Oxford, fue la del rey y el país. ¿Su casa no lucharía por el derecho del rey y del país, y todos lo saben? Esa casa de jóvenes, completamente hombres en ese momento, por supuesto, estos jóvenes votaron en 1934 que no lucharían por el rey y el país. Y 5. Cada Periódico único en Gran Bretaña, el Telegraph, toda la prensa atacó, criticó a esta generación. Dijeron que son débiles. Mira, había una buena razón por la que esos jóvenes votaron de esa manera esa noche. aún seguían traumatizados. Todavía Traumatizados por la Gran Guerra, muchos de ellos habían perdido a sus padres y hermanos mayores y mucho más. Europa no quería volver a la guerra. Gran Bretaña no quería volver a la guerra. Cuando Churchill habló en la primavera de 1940, sabía que estaba hablando a una nación que necesitaba ser empujada al punto de coraje. Sabía de lo que era capaz. Pero el punto es que esos jóvenes que votaron esa noche en la Unión de Oxford, que no lucharían por el rey y el país, 6 años después se inscribieron y lucharon por el rey y el país. Y fueron la generación más grande